2 del módulo 5 de esta diplomatura, taller de metodologías participativas. Antes de dar inicio formalmente a la clase, solamente recordarles que está abierto el proceso de formalización de la inscripción a la diplomatura a través del CIU Guaraní, proceso al cual hicimos referencia la semana pasada y sobre el cual estuvieron respondiendo dudas, consultas e inquietudes los tutores y las tutoras en el espacio del día jueves. Solamente recordarles que tienen tiempo para registrarse en CIU Guaraní y concretar la inscripción hasta el próximo 20 de noviembre inclusive. Sobre este tema vamos a volver el jueves a las tutorías, así que quienes todavía tengan alguna dificultad o duda en ese sentido, el jueves lo van a poder trabajar en el espacio de las tutorías. De todas formas, y como esto está quedando grabado, también lo decimos para quienes ven el video después, sepan que hay dos instructivos muy sencillos, muy fáciles, con las indicaciones paso a paso de lo que deben hacer, tanto para registrarse en CIU Guaraní como para concretar la inscripción, que es un paso importante porque tiene que ver con formalizar su condición o la condición de cada uno y de cada una como estudiante de la diplomatura, y bueno, también es requisito para luego acceder al momento de finalizar este tránsito, este trayecto formativo al diploma, tal y como lo prevé en la resolución, digamos, que aprueba esta formación, tal y como lo prevé la normativa vigente en la universidad. Así que bueno, esto me parece que es importante rescatarlo porque no es un tema, digamos, no es una cuestión caprichosa, sino que por el contrario, tiene que ver con darle formato y orden administrativo y académico al proceso que ustedes vienen llevando adelante desde el momento en el cual pusimos en marcha la diplomatura. Así que simplemente recordar esta cuestión que es importante. Sepan que el jueves se va a volver sobre este asunto. De mi parte, darles la bienvenida nuevamente y darles lugar y la palabra también a Catalina Bressan como docente del módulo para que inicie con la clase de hoy. Bueno, gracias Maxi. Vamos a tratar hoy de hacer una clase más dinámica. Ya me preparé el mate, que no había traído el mate en la primera clase, porque la siesta es así complicada. Veo ahí a alguien con un café, todo, así que bueno, vamos a ponerle un poco de onda hoy. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la idea de hoy, como les había adelantado la otra clase al finalizar, es trabajar un poco la participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas, tratando por ahí también de vincular lo que vimos en la última clase acerca de qué tipo de participación, el concepto mismo, por qué hablamos de metodologías, porque hay muchas, no hay una sola. Vamos a trabajar con algunas de estas metodologías, algunos de estos instrumentos de políticas que contienen momentos participativos. Vamos a ver después por qué los llamamos así y cuáles son, dependiendo del ciclo de la política pública, desde donde lo miremos y de donde querramos situarnos para convocar a la participación ciudadana. Y por último, tratar de hacer un engarce con lo que vimos la última clase acerca de la perspectiva territorial de la participación, dado que todos ustedes son agentes que trabajan en algún ámbito público, en algún ámbito de la sociedad civil, también en un ámbito privado, ¿por qué no? Y tratando siempre también de trabajarlo en torno a las políticas públicas, ¿no? Que como ustedes bien me dijeron, ya tuvieron un módulo, así que muchas de las cuestiones que trabajemos hoy vamos a poder ir haciendo el puente entre esos conceptos que ya trabajaron y los conceptos que vamos a traer hoy a colación. Yo voy a compartir pantalla, si ustedes me permiten, por lo cual yo voy a dejar de mirarlos y de mirarlas, entonces si hay alguna duda o hay alguna cuestión que ustedes interrumpan en el chat o preguntas, te pido por ahí Maxi o alguien, cualquiera alguno de los participantes y de las participantes que abra el micrófono y entonces así procedemos a compartirlo, porque yo no los dejo de mirar en este preciso momento. ¿Se está mirando ahí, Maxi? ¿Se ve?
Se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy vamos a trabajar entonces la participación ciudadana en el ciclo de la política pública. El objetivo de esta clase va a ser brindar conocimientos y algunas herramientas o algunos dispositivos de política, instrumentos de política, para ser más precisos, para comprender el punto de encuentro entre la cuestión de la participación y el campo de las políticas públicas, ¿no? Nosotros ya dijimos por qué nos situamos siempre desde la mirada de las políticas públicas y por qué para nosotros es importante también pensarlo desde las políticas y no desde cualquier otro instrumento, ¿no? Consideramos entonces que las políticas públicas, como ya dijimos, y traemos a colación a Oslak, que es alguien que, como ustedes seguramente lo habrán visto, o tal vez lo tomaron de este autor, pero nosotros nos paramos desde la posición de él, que las políticas públicas, dice el autor junto con O'Donnell, es un proceso social complejo que se origina alrededor de una cuestión que pueden ser demandas, de necesidades, ¿no? Donde la sociedad civil, los ciudadanos y las ciudadanas irrumpen en el escenario público demandando algún tipo de respuestas del Estado, ¿no? No es tan automático, obviamente, esto es un proceso social y complejo, por eso nos gusta la manera de definirlo de O'Donnell, ¿no? Porque pone en ese mismo concepto de la política la cuestión de la tensión y el carácter justamente, ¿no? Heterogéneo y el carácter dinámico que tiene la conformación de una cuestión donde el Estado decide o no decide actuar, ¿no? ¿Por qué decimos que es una toma de posición del Estado, tanto desde la acción como de la inacción? Porque como dijimos la otra vez, el Estado puede decidir actuar o no actuar. Es decir, una política pública puede ser tanto una toma de posición de hacer algo como de no hacer nada, ¿no? Y esto es una cuestión un poco controvertida dentro del campo de las políticas, porque hay una corriente fuerte que considera que, bueno, aquellas cuestiones donde el Estado no toma posición no son política pública, y algunos consideran que solamente es política pública donde el Estado decide actuar. Oslak y O'Donnell lo tratan así, ¿no? Como una cuestión amplia, dando lugar también a esas cuestiones, esas demandas o esos problemas en las cuales todavía el Estado no decide actuar, no decide tomar una posición, porque ellos consideran que también toman posición, también el Estado toma una posición frente a un problema problematizado, socialmente problematizado, al no tomarlo, incorporarlo en su agenda, ¿no? Las políticas públicas son el Estado en movimiento, ¿no? ¿Por qué se dice que es el Estado en movimiento? Bueno, porque es preciso, digamos, estudiar el modelo de un Estado a partir de sus diseños de política, ¿no? Un Estado que interviene mucho más en la economía, seguramente es un Estado más parecido a un Estado benefactor que a un Estado liberal, ¿no? Un Estado que no interviene en la economía, que solamente interviene en la libertad de los individuos y en la administración de justicia, seguramente tendrá más que ver su modo de intervención con un Estado liberal, ¿no? Las funciones de ese Estado son más acotadas. Por eso decimos que también las políticas públicas nos permiten de alguna forma mirar las intervenciones sociales del Estado, las intervenciones del Estado frente a distinto tipo de cuestiones, ¿no? Se puede ver la función que tiene el Estado a partir de sus políticas. Siempre estamos siguiéndonos con la definición de política pública y ahora lo vamos a hacer un puente con la perspectiva de la participación ciudadana. Siempre tenemos que tener en cuenta que estos son procesos políticos y sociales complejos donde los actores en todo el ciclo de la política son un elemento central, ¿no? Porque si hablamos sobre todo de políticas participativas, hablamos de un modelo donde no solamente el Estado es el único actor, el que planifica, el que ejecuta y el que lleva a cabo las acciones, sino que comparte ese poder con distintos actores. Actores sociales, actores políticos, de distinta raigambre, de distintas escalas, actores corporativos, actores empresariales. Entonces, por eso decimos que es un proceso de disputa, ¿no? Porque no es una cuestión mecánica que el Estado abre el poder o abre la formulación de políticas a cualquiera o a cualquier actor, sino que detrás hay un proceso político, una disputa, una lucha por el poder. No olvidemos nunca esa palabra que para nosotros es central, ¿no? La definición de los problemas, la construcción de agenda, las decisiones de actuar o no actuar, incluso
cuando el Estado decide actuar, ya como dijimos, está pensando en su posible solución. Y eso es un problema de disputa de poder, eso es un problema de posiciones políticas, ¿sí? Entonces, ya descartamos las visiones más románticas y más clásicas o más estructuralistas, donde no entienden que los actores tienen capacidades de acción, tienen capacidades de poder, tienen capacidades de intervenir en estas políticas y en estos procesos de toma de decisión. Sobre todo van a decir estos autores, Oslak y O'Donnell, ustedes van a encontrar todo esto en el cuadernillo que le compartimos la clase anterior, que yo lo trabajo de ahí, incluso va a estar citada la bibliografía de Oslak y O'Donnell, que desde donde lo tomo, por si a alguien le interesa esta perspectiva, quiere profundizar en ello. Quienes la toman y quienes la llevan a cabo lo hacen en su condición de actores públicos. Y esto es fundamental, ¿no? Porque la política pública se diferencia de cualquier otra política, de la política corporativa, de la política de los sindicatos, porque aquellos agentes que la llevan a cabo forman parte del elenco político, del elenco gubernamental del Estado, es decir, acceden a ese poder a través del voto popular. Y eso es una cuestión que las diferencia a las políticas públicas de cualquier otro tipo de política. No es lo mismo la política de un sindicato, la política de una ONG, que también es pública, ¿no? Que también es pública porque también puede tener fines públicos, pero no políticos, en el sentido de que no la lleva a cabo actores gubernamentales, actores del elenco gubernamental, ¿no? En el ejercicio de las funciones públicas. Estas son como las características principales que podemos decir nos sirven para diferenciar las políticas públicas de otro tipo de políticas, ¿sí? Y esto es central, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de políticas, en primer lugar nos interesa y retomamos la cuestión de las políticas como el estado de movimiento. Nos gusta entender la política como eso, como movimiento, no como una foto en el tiempo, sino al contrario, ¿no? Para usar las metáforas, como una película que se va desenvolviendo en un ciclo, en un periodo determinado, con actores principales, secundarios, con guiones, con disputas, con elencos. Este proceso social complejo y heterogéneo que a su vez para poder marchar, para poder tomar decisiones, para poder implementarse, necesitan poner en marcha a un montón de agencias estatales, a un montón de recursos, necesitan desplegar, digamos, en el territorio, en el campo, en la agencia en la cual tienen su población objetivo, un montón de recursos y de capacidades. Entonces, por eso nos gusta mucho la definición de Oslak y O'Donnell, porque nos permite ver toda esa película alrededor de esta cuestión o de este problema social. Ellos hablan de cuestión, pero en realidad es el problema social, es lo mismo, ¿no? Pasa que terminológicamente, en términos de lo que significa el concepto y como ellos lo tratan, para cuando ustedes lo vayan a leer, ellos hablan de la cuestión, ¿no? La cuestión socialmente problematizada. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Seguramente esto ya lo vieron. Lo que hacemos aquí es retomarlo, porque yo no sé desde qué perspectiva lo dan, seguramente tal vez tiene mucho que ver con esto, porque estamos hablando de la definición, pero sí es central para ir viendo cómo lo vamos a ir hilando con la participación ciudadana y sobre todo cómo miramos, digamos, desde la ventana de la participación ciudadana a todo el ciclo de la política. Porque, como dijimos en la clase anterior, ¿no? ¿Por qué es interesante pensar la participación ciudadana desde el inicio del ciclo de la política, es decir, desde cuando se está formulando la política? Porque volvamos a la idea de que al momento de la construcción del problema es uno de los momentos más puramente políticos, ¿no? Porque, bueno, ahí se pone un nombre a este problema social y también automáticamente, va a decir Subirats, también se piensa una solución, ¿no? A mí me gusta decir, que decía el otro día en una clase cuando hablábamos de metodología en el doctorado, ¿quién define gana, no? Porque quien logra, digamos, qué actor o qué perspectiva, ¿no? Dentro de la política pública permite definir un problema, bueno, claramente tiene ganado una buena parte de la disputa política. Porque no olvidemos nunca que las políticas, como dijimos, son luchas por el poder, ¿no? Luchas por la definición de un determinado problema social. Vamos a bajar un poquito esto. Pensemos sobre todo ahora que sobre todo la participación ciudadana está mucho dando que hablar en los temas de medio ambiente, ¿no? No es lo mismo decir
agrotóxicos, ¿no? Porque estamos definiendo, ¿no?, la contaminación por agrotóxicos, estamos definiendo el problema dentro de una determinada perspectiva, que decirlo, bueno, los problemas de, no sé, de rendimientos, ojeros o de, digamos, ¿no? Es decir, si nosotros le ponemos el nombre de agrotóxico, nos estamos poniendo en una perspectiva, una determinada perspectiva ambiental distinta a las perspectivas más productivistas, ¿no? Estamos diciendo, nombrando el problema de otra forma. O pensemos, como siempre me gusta también, no sé si lo dije la última vez, estamos pensando problemas de seguridad. Bueno, ¿cómo definimos el problema de la seguridad? El problema de la seguridad es un problema y para eso nuestra solución sería poner más policías en la calle, sería una forma de definir el problema, o ahí tenemos no el problema, sino la solución. Bueno, nosotros queremos trabajar con el problema de la seguridad de una forma reactiva, poniendo policías, o queremos trabajar la seguridad como tratando de incluir a los ciudadanos en la vida social con más políticas sociales. Bueno, hay dos formas de definir, ahora estamos pensando en el campo de la solución, ¿no? Pensemos qué solución queremos y entonces vamos a poder definir el problema. Entonces decimos, cuando los actores sociales están invitados y los actores de la sociedad civil están invitados a esta construcción del problema, a este momento puramente político donde se define cómo el Estado va a nombrar ese problema público, es central. Y esto decimos nosotros en las políticas participativas o en las políticas que invitan a los ciudadanos a tomar parte, a afectarse, a influir en las decisiones políticas y por lo tanto públicas, tiene que ver con lo más deseoso, con estas construcciones sociales participativas, porque el Estado habilita, ¿no?, estos espacios institucionales, estos intersticios donde generalmente gestiona, para que el ciudadano pueda tomar parte, ¿no? Y esta definición me gusta mucho porque si ustedes se ponen a pensar, nadie puede participar solo, ¿no? Siempre la participación es un elemento colectivo, por más de que yo participe desde mi lugar, como ciudadana, individualmente, siempre participo por algo que es colectivo. Y esto indudablemente ya lo mete, ¿no?, en la parte más política y más común de los ciudadanos, ¿no? Entonces, siempre por eso decimos que lo interesante, hay algunas políticas que avanzan mucho en esto, que hemos reconocido algunos en nuestro país, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, involucramos a los ciudadanos desde el comienzo de la política, pensamos cómo definimos los problemas y las soluciones en forma conjunta, y ahí se están dando construcciones sociales más participativas. Por ejemplo, los laboratorios de innovación ciudadana, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, yo estudié un caso acá, que es el de Santa Fe, el Santa Fe Lab, el cual tengo un articulito por ahí porque bueno, esto era bien interesante, ¿no? Se generaban procesos donde se invitaba a los ciudadanos y las ciudadanas a pensar problemas públicos y donde la misma solución se hacía de forma ciudadana, ¿no? Entonces surgieron cosas muy interesantes como, bueno, aplicaciones, ¿no?, que me permitían hacer mapeos de zonas seguras o zonas inseguras, de ir poniendo en qué barrios existían alarmas comunitarias y determinadas señales en los mapas para poder alertar a las ciudadanas y a los ciudadanos acerca de cuestiones de seguridad. Bueno, por ejemplo, ¿no? Este tipo de políticas tienen que ver con estas construcciones, ¿no?, donde se invita a los ciudadanos y a las ciudadanas, el Estado habilita esos espacios, pone a disposición recursos, tiempos técnicos, plata, obviamente, y desde ahí salen construcciones participativas. Pensamos la solución y pensamos el problema. Es como que se da un par, ¿no?, prácticamente. Bien, llegó el momento de hablar de los actores de las políticas. Yo creo que la vez pasada habían salido algunos temas bien interesantes sobre esto. Había alguien por ahí que me había preguntado, me acuerdo, sobre qué era esto del recurso simbólico. Tratamos de explicarlo así muy brevemente, dando un ejemplo. Y a mí me parece súper interesante esto, ¿no? Traer a colación en una clase de políticas participativas, de metodologías participativas y sobre todo de políticas públicas, hablar de los actores, ¿no? Porque en cualquier intervención que uno haga, en cualquier momento de diagnóstico o de planificación de una política, lo primero que uno tiene que mirar son los actores, ¿no? ¿Quiénes son los otros?
con quién yo voy a compartir el poder, con quién voy a planificar, con quién voy a diseñar la política, a quién voy a meter dentro de mi ciclo. Y esto es como tocar base, lo llaman algunos autores, ¿no? Es como el primer tanteo, digamos, en terreno de lo que implica un diagnóstico participativo, lo que implica de alguna forma empezar a planificar las metodologías participativas. Implica poder reconocer quiénes son esos actores. Y esto es una metodología, valga la redundancia, ¿no? Poder reconocer actores, poder hacer un análisis de situación donde veamos qué recursos contiene cada uno de estos actores y en qué medida esos recursos que esos actores contienen son importantes que yo los tenga en cuenta para poder implementar la política. Y entonces a mí me gusta trabajar aquí con un texto de Repetto. También me gusta mucho Acuña. Yo en el cuadernillo trabajo con Repetto, pero saco la definición de Acuña porque son actores que permiten, digamos, permiten poder usar, digamos, el concepto de actor como un concepto analítico y como una herramienta de la política, ¿no? Porque ser un actor de la política no es simplemente participar, ¿no? No es eso solamente. Ser un actor requiere de algunas cualidades, requiere de algunas capacidades, requiere de algunos atributos, ¿no? Ellos los nombran atributos, podríamos reconocerlos como atributos o como capacidades, que no significa que porque a mí me inviten a una política ya soy actor. No, significa que yo necesito manejar, digamos, algunos recursos, algunas capacidades para poder implementar un curso de acción determinado. Entonces, los actores a las políticas públicas, dicen estos autores, son todo sujeto individual o colectivo. Fíjense, no necesariamente un actor tiene que ser un individuo. Un actor puede ser un individuo, o puede ser una ONG, o puede ser una iglesia, o puede ser un movimiento social, ¿sí? Es decir, es cualquier sujeto, ¿no?, que, para decir estos autores, cuya identidad le permite reconocerse como colectividad o parte de ella y con capacidad de acción estratégica. Esto es, con capacidad de identificar, definir sus intereses y traducirlos en objetivos. Diseñar un curso de acción para alcanzarlos y una relativa autonomía, recursos, capacidades, poder para implementar ese curso de acción. Esto parece muy difícil, ¿no? Porque parece que no se entiende, pero en realidad tiene que ver con ¿qué? Con poder, digamos, poder tener una identidad que a mí me permita poseer determinado poder, determinada capacidad, para poder llevar adelante un curso de acción, un objetivo. En vez de curso de acción vamos a traducirlo por objetivo, ¿no? Y tener capacidad de poder implementar esa estrategia. Y a mí me gusta mucho, seguramente, yo vi que ustedes tienen un curso de planificación estratégica, lo van a ver mucho seguramente con Mario, con Maxi, no sé quiénes le van a estar dando el curso, pero sé que por ahí la parte de la estrategia queda como, da más planificación y la estrategia en sí queda más diluida, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho usar un texto de Mixberg que dice, ¿no? Todos se mofan de ser estratégicos, ¿no? ¿Y qué es la estrategia? ¿No? ¿Qué es estratégico? Porque parece que hoy, no, yo soy estratégica y entonces pienso que, no, vos eres estratégica, ¿no? Pero esta palabra, muy usada, digamos, en el mundo común, en la vida cotidiana, en el mundo de la vida, muchas veces se pierde su sentido originario, ¿no? Ser estratégico significa tener un objetivo, y ese objetivo también, en ese objetivo, no solamente que me implique a mí, sino también implicar a otros, ¿no? Cómo otros juegan en el tablero, no solamente yo. No tener en cuenta solamente mi curso de acción, sino también el curso de acción de los otros, ¿no? Pero no una racionalidad instrumental donde yo uso a los otros, sino, bueno, cómo yo voy tejiendo esa estrategia, cómo yo voy moviendo el tablero de eso para que mis objetivos puedan cumplirse también acompañando el objetivo de los otros, ¿no? La estrategia, va a decir Mixberg, no es fácil, es una visión muy holística, es una visión muy macro. Por eso él utiliza la metáfora del elefante, ¿no? Porque a un elefante no se lo puede ver de una sola vez. Primero tenemos que mirarlo de acá, después la cola, al menos que
yo lo estoy mirando de un costado, pero me estoy perdiendo el otro costado, ¿no? Es difícil la mirada holística, la mirada grande. Bueno, la estrategia, de alguna forma, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con qué objetivo me planteo yo y cómo yo voy diseñando un plan junto a otros, con otros, sin olvidar las fuerzas del contexto, las fuerzas que van jugando, digamos, para alcanzar mis objetivos, ¿no? Y entonces, repito, el autor dice que habla de 4 recursos de poder muy importantes, como los básicos, para poder reconocer dentro de las políticas, dentro de un tablero de las políticas, a los actores. Y dice, hay recursos políticos, recursos económicos, recursos técnicos administrativos y recursos ideológicos. Un actor puede solamente tener uno, y ya es importante y ya se reconoce como actor, o los actores, cuanto más de estos recursos tengan, más poderosos son, ¿no? Pensemos, por ejemplo, bueno, los actores políticos que obviamente tienen el mandato de la representación, el mandato constitucional, digamos, uno le delega el poder a través del voto, ¿no? Recursos económicos, bueno, la cantidad de actores de peso económico que hay, que no necesariamente reconocen un recurso político. Sí, perdón, hay alguien que está interrumpiendo y me interesa también hacerla participativa, así que... Había 2 manos ¿Alguien levantadas, habló? ¿Hay Cata. alguna pregunta? Francisco Nichea y Claudia Bien, García, que perfecto. estaba levantada hasta recién y ahora la bajó. Así que bueno, de todas formas. Perdón, buenas tardes, fue sin querer. Ah, bien. Perdón, es mi No bebé que pasa tocó. nada, Claudia. Ah, No pasa nada. quiere hablar el bebé. Bueno, gracias, disculpen. No pasa nada. Francisco, te escucho. Buenas tardes, profe. Sí, como Buenas bien tardes. decía, uno tiene que escuchar, digamos, al otro y se trata de hacer trabajo mancomunado, porque yo puedo tener estrategia y todo eh, y todo muy ideado, pero necesito la participación del ciudadano, que es el que en teoría da el sí para que uno actúe como funcionario, ¿no? Gracias, Francisco. Sí, claramente que, digamos, cuanto más participativo hago un problema, seguramente mejor será la definición de ese problema, ¿no? Porque partimos, digamos, de la base o de lo que consideran estas teorías, que hay una hipótesis de punto de partida, que nadie mejor que los actores que viven, que perciben un problema, que habitan un territorio o que forman o que están involucrados en alguna decisión de política, afectados por un problema público, conocen cómo lo viven y qué es lo que pasa mucho mejor que los técnicos o que los funcionarios, ¿no? Entonces, más allá de que tenés razón, Francisco, de que hay que escuchar a los ciudadanos, partimos de la idea también de que los representantes políticos, a priori, porque si no todo el mundo implementaría políticas participativas y vemos que eso no sucede muy a menudo, al contrario, ¿no? Los estados o las gestiones que implementan políticas participativas son pocos y son cada vez menos, ¿no? Porque, bueno, porque implica toda una concepción del poder, porque hay toda una puesta en marcha acerca de eso que no es fácil, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo tengo que estar dispuesto y dispuesta a que la participación y la convocatoria a actores y actoras de distintos partidos, de distintos puntos de la ciudad, que tengan distintos puntos de vista, que tengan distintos intereses. No olvidemos esto, los actores vienen encarnando intereses, ¿sí? Porque no son carmelitas descalzas o no podemos caer en la idea romántica de lo que los actores no quieren disputar poder. No, claro que sí. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de los políticos, bueno, no todos convocan a la participación y porque hay una forma de entender el poder ahí, ¿no? Que tiene que ver con cerrar espacios en vez de abrirlo. Y esto es importante entenderlo porque también, como dijimos siempre, ¿no? No se trata de buenos o malos o que la participación ciudadana sea siempre buena. La participación ciudadana también puede tener fines espurios, ¿no? Puede tener fines que no sean bondadosos. Por eso siempre es importante
o que no tengan como fin fortalecer la democracia. Por eso siempre es importante cuál es el objetivo político de la participación ciudadana. Porque sabemos que muchas veces se utiliza para relegitimar políticas, ¿no? Cuando las decisiones ya vienen tomadas, y entonces se produce una ritualización, como decíamos nosotros, de la participación, ¿no? Exactamente, Verónica. Implica una ciudadanía movilizada que a veces no es fácil de conseguir. Y es verdad eso, porque si nosotros no tenemos un sujeto receptor, ¿no? de esas iniciativas, de esos instrumentos, de esos institutos, va a ser muy difícil, digamos, generarlo. Y entonces es importante ir generando estas condiciones también, ¿sí? Por eso siempre se dice que las políticas participativas se pusieron muy de moda en un determinado momento, sobre todo después de la crisis del 2001, ¿no? Cuando implosionó todo esto de las asambleas participativas, los presupuestos participativos, que ayudaron de alguna forma a canalizar demandas ciudadanas frente a instituciones representativas que estaban muy desgastadas, ¿no? Como los partidos políticos, como los parlamentos, ¿no? Producto de la crisis que se armó en el 2001 con el estallido ciudadano. Bueno, estos instrumentos de participación permitieron canalizar, digamos, toda esa ciudadanía activa que había salido a la calle, que demandaba y que tenía un montón de ganas de movilizarse y expresar, digamos, los problemas públicos en el espacio público, ¿no? Pero eso es cíclico también, no siempre es así. Después tenemos momentos de apatía donde la gente se retira, se resguarda en sus lugares privados y vuelve a su casa y no tiene ganas de participar. Eso también hay que saberlo. Y esto yo lo puedo decir porque lo he visto. Hay lugares donde son muy participativos, donde la sociedad civil es muy movilizada, donde participan activamente, y hay lugares donde no, la gente no es así y es, digamos, y hay otra cultura política. Por eso siempre es importante pensar en la participación desde la cultura política, ¿no? No simplemente como un instrumento que puedo ir sacar y poner, sino, bueno, cómo yo voy generando que el Estado vaya abriendo la caja negra del Estado, vaya generando, digamos, mecanismos de apertura hacia la ciudadanía, hacia la sociedad civil. Después vamos a ir viendo esto, ¿no? No solamente se trata de implementar una política, como yo siempre digo, ¿no? Hay que sensibilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas, y esto genera procesos de apropiación ciudadana, ¿no? Como dice Filgueiras, hay un brasilero que me gusta mucho, porque no es que simplemente el Estado un día decide y dice, vamos a implementar políticas participativas y a mí se me va a llenar, yo siempre digo, ¿no? Las masas se van a agolpar y van a venir a participar. No, eso es un proceso que puede llevar tiempo. Eso es un proceso donde también la ciudadanía tiene que aprender a usar estos instrumentos. Y donde vamos a ver ahora en el Power, un poquito más adelante, cuál es un supuesto de base que tenemos que tener cuando trabajemos ciertos institutos participativos, que ahora me parece que lo más interesante le voy a compartir y vamos a charlar un poco acerca de algunos mecanismos de participación. Pensando en este ciclo de políticas, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, en mi área, quiero pensar en problemas en conjunto. ¿A través de qué? ¿Qué instrumentos puedo usar? ¿Cuáles no? Yo, ¿en qué momento del ciclo puedo invitar o no a participar? ¿Y cuáles van a ser mis objetivos si yo lo invito en uno o en otro? ¿No? Obviamente son cuestiones técnicas, pero que en el fondo también, digo, es una forma distinta de pensar el ejercicio de la democracia, ¿no? Y quienes nos paramos desde esta perspectiva, de entender la participación ciudadana, no como solamente como una herramienta de gestión, sino como una forma distinta de hacer política, distinta de gestionar lo público. Por eso también en la última clase, que es la clase que viene, me gustaría hablar con ustedes acerca de un modelo específico, digamos, que entiende, un modelo de gestión que entiende que la participación ciudadana es un elemento central en la forma de gestionar lo público, y que es la gobernanza, que a mí me gusta traducirla, como la llama Sonia Fleury, con las redes de política. Me voy a permitir un ratito de la clase anterior, después de dar los contenidos mínimos obligatorios que tiene la diplomatura, de poder dejarles a ustedes alguna idea, aunque sea chiquita, mínima, que se puedan llevar para poder pensar, bueno, ¿cómo hago yo desde el lugar donde yo estoy? Porque yo soy incrementalista, no creo que los problemas son así, ¿no? Que hay que ir haciendo cambios incrementales, pero profundos, sostenidos, porque así es como se van cambiando las cosas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo desde mi lugar, desde mi territorio, desde mi oficina,
desde mi lugar en el mundo, ¿no? ¿Qué puedo hacer por generar otra forma de entender el poder, otra forma de gestionar lo público, otra forma de hacer, ¿no? De hacer, porque en el fondo son recursos públicos, de hacer con la gente y con los ciudadanos. Bueno, vieron que a mí me encanta poder mirarlos y ya me fui, ¿no? Desde la filmina venía re así y ya me fui, pero creo que es muy rico. Es muy rico todo esto que estamos hablando, ¿sí? Bien, acá estoy. Acá en Gualeguaychú dice se trabaja mucho la participación del ciudadano conjuntamente con la gestión del Martín. Sí, exactamente. Y Gualeguaychú es un caso. Yo estudié Gualeguaychú. Bueno, yo estudié los presupuestos participativos en Gualeguaychú, tomando justamente esta ciudad porque realmente es una ciudad muy potente en todo eso, ¿no? Porque ahí hay una configuración de la sociedad civil y el poder político que es muy virtuosa. Entonces, hay un montón de políticas participativas y funcionan muy bien. Y el año que viene voy a estar dando clases allí en Gualeguaychú, así que me va a gustar mucho compartir con ciudadanos y ciudadanas de allí, porque, bueno, yo estuve estudiando durante 1 año y medio, estuve yendo a asambleas y mirando ahí un poco los presupuestos participativos y la verdad que me gustó mucho. Así que gracias, Iris, por tu intervención y el año que viene voy a andar por allí. Hay que fomentar y promover el espíritu participativo, dice acá. Exactamente, dice Francisco. Una política pública es un ejemplo multiplicador de actores en el tiempo. Puede ser, sí. Sí. Digamos, las políticas públicas involucran un montón de actores, ¿no? Bueno, a ver qué me dicen. Voy a leer un comentario más y voy a volver a las filminas, ¿no? Creo que hay un poco de egoísmo y autoritarismo también, porque muchas veces no se le da la oportunidad de opinar y dar nuestro punto de vista sobre algo y uno como funcionario necesita del ciudadano y de la comunidad. Exacto, Francisco, es así. Así es. A veces los funcionarios necesitan de ese feedback, ¿no? Bien, bueno, vamos a volver entonces a la filmina. ¿Se ve o se dejó de compartir pantalla? Porque yo no estoy mirando y no sé si se sigue viendo o no. ¿Se ve? Ahí se ve. No se ve la Perfecto. pantalla completa, pero se ve. Fíjate si podés volver a compartir la pantalla completa, básicamente porque la lectura es más fácil y más Perfecto. amena. Perfecto, volvemos a ver. A ver si puedo. Acá está. Desde la ventana. Uy, se me salió. Bueno, pero la voy a presentar desde acá, a ver si me... Bien. Ahí está presentando de nuevo. Ahí está en pantalla completa. Bien, perfecto. Bueno, volvemos a la idea entonces para terminar la idea de los recursos y del poder. Quedamos en los ejemplos de los recursos económicos. Bueno, pensemos en todos los grupos empresarios que no solamente tienen plata, sino capacidad de lobby, ¿no? Es decir, de que, bueno, sus demandas, sus intereses, la construcción de sus problemas sean tenidos en cuenta en el Estado. Sobre todo pensemos en el sector agro, ¿no? Que es uno de los sectores más fuertes de nuestra economía, que es un sector que trae dólares, cuestión requerida por el Estado y que siempre, ¿no? Pensemos en todas las corporaciones, bueno, no sé, la sociedad rural, todos ese tipo de actores corporativos que no solamente tienen recursos económicos, tienen recursos políticos, recursos técnicos, administrativos, que no significa más que esto, ¿no? Que poder significa que a veces en el campo de las políticas necesitamos algún recurso técnico para poder traducir eso que queremos hacer en una acción estratégica. Yo me propongo, bueno, quiero tratar de que en mi ciudad se utilicen menos bolsas plásticas porque eso contamina el medio ambiente. Bueno, para eso necesito una acción estratégica, necesito una estrategia
¿qué voy a hacer? Necesito que ese objetivo se convierta en un curso de acción viable. Y la viabilidad en la estrategia es una cosa clave, ¿no? ¿Cómo hago que eso suceda? Y para eso muchas veces necesito estos recursos técnicos, ¿no? Recursos administrativos, digamos, poder descifrar la demanda, como lo llama Repetto. Es decir, bueno, poder traducir eso que está ahí, poder hacerlo técnicamente viable, ¿no? Y recursos ideológicos, pensemos, como siempre, el primer actor que se viene a la cabeza, la iglesia o los cultos, sobre todo porque ahora en la política ustedes saben que los cultos evangelistas y todos estos tienen, ahora no en Argentina, pero por ejemplo en Brasil, con la llegada de Bolsonaro, cómo pueden traducir ciertos recursos también, no solamente en un recurso ideológico, sino también en un recurso político. Pensemos en que uno de esos actores, la iglesia, tiene esos 4 poderes y por eso es tan, por ejemplo, tan poderoso, ¿no? Entonces, la capacidad de poder descifrar o poder hacer un análisis, aunque sea manual, rápido, aunque sea, digamos, aunque sea mapearlos a estos actores de las políticas, siguiendo algunas de estas coordenadas que nos da Repetto, ¿no? Bueno, este actor tiene capacidad política, capacidad de movilizarse, de movilizar a algunas personas, de movilizar, bueno, ¿a quién representa? ¿No? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer cuando nos pensamos en términos de recursos de poder político. ¿Cuántas personas tiene atrás? ¿No? ¿Moviliza a su base económico? ¿De cuánto dinero dispone? ¿Es verdad que puede movilizar algún recurso económico para llevar a cabo una estrategia? ¿Recurso técnico-administrativo? ¿Puede hacer eso que dice? ¿Puede llegar a cumplir ese objetivo? ¿Tiene los recursos técnicos? ¿La gente que le haga el proyecto? ¿No? La gente que pueda rendir los fondos, por decirlo de alguna cosa. Ideológico, a ver, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es la idea que sustenta a ese grupo, a ese actor? ¿No? Básicamente esto sería como un primer mapeo panorámico muy rápido, pero que para una política o para la implementación de un instituto participativo es muy necesario. Nosotros no podemos pensar en implementar un instrumento de participación o pensar un instrumento de participación en una política si no sabemos de base cuáles son los actores con los que cuento, si no sabemos de base cuáles son los recursos de poder o las capacidades que cada uno de los actores de la cadena del ciclo de la política tienen, ¿no? Poseen. Y volviendo a la idea de esto de que, como decía alguien, ¿no?, en la clase anterior, bueno, según Foucault, ¿no?, el poder es una relación que se ejerce. Eso es lo más lindo, lo más interesante de la cuestión de la definición de poder de Foucault, es que es eso, es un vínculo, porque hay alguien que lo ejerce y hay otro que lo toma, porque si no el poder no existiría, ¿no? Entonces, es un vínculo en el sentido de que yo tengo que poder demostrar que tengo poder, ¿sí? Si yo lo tengo y no hago nada con ese poder, bueno, mi poder seguramente no va a poder generar impacto, generar efecto, no será eficaz, ¿no? Entonces, todos los actores que juegan en la política o en las políticas, en el ciclo de políticas, tienen recursos y los saben utilizar, los saben mover, tienen capacidad de acción, capacidad de estrategia, ¿no? Que les permite reconocerse como actores de una determinada política, ¿sí? Porque tienen estrategia para alcanzar objetivos, tienen recursos, tienen autonomías, ¿no? Y tienen bases que movilizar, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, sigamos. Ustedes me dijeron que ya vieron lo de las agendas, pero para mí es muy importante porque ustedes van a encontrar todo esto que estamos viendo hoy en el cuadernillo, que seguramente ya les subió Maxi la clase pasada, y yo les voy a compartir un texto que va a servir de apoyo para que amplía un poquito más todo esto que venimos charlando y todo esto que yo voy así tirando en la clase, ¿sí? Que es un texto de Cristina Díaz y de otros colegas acá de Rosario, que habla acerca de esto, ¿no? De cuáles son los institutos participativos en el ciclo de las políticas, que de alguna forma lo que hace es también trabajar con todos estos que venimos trabajando, ¿no? Bien, entonces dijimos que pensando en las políticas públicas tenemos 2 tipos de agenda. Ustedes me dijeron que esto ya lo vieron, así que esto lo vamos a pasar muy rápido. Que, digamos, es la agenda pública y la agenda de gobierno, ¿no? ¿Qué es la agenda de políticas públicas? Va a decir Aguilar Villanueva, esto lo vamos a tomar de Aguilar Villanueva. Bueno, consiste en el elenco de cuestiones socialmente problematizadas
es decir, son los problemas públicos, sobre los que se han de poner en marcha procesos decisorios, concretados en acciones y omisiones de actores sociales y fundamentalmente estatales. No olvidemos eso. Si son políticas públicas, en tanto y en cuanto quienes las llevan adelante y las deciden forman parte del elenco gubernamental. Si no, son otro tipo de políticas, corporativas, sindicales, cualquier otro tipo de políticas, pero no políticas públicas. ¿Por qué? Porque sus decisiones no van a afectar, no van a sancionar, digamos, no van a tener el poder de coacción que tienen las políticas llevadas a cabo en el nombre del Estado. Para esto volvamos siempre a la definición de Estado, que es el único que tiene capacidad de representación colectiva, de representación de lo público, ¿no? Capacidad de la monopolización de la violencia legítima, ¿no? Eso es central. Por eso siempre tenemos que decir que estamos frente a políticas públicas, porque quienes las llevan adelante forman parte del elenco gubernamental. Bien. Agenda, voy a tomar un mate porque si no se me va a acercar la garganta. Agenda pública y agenda de gobierno, ¿no? O la agenda social, también conocida como agenda social. Ahí la Villanueva la toma como agenda pública. Está conformada por todos los actores de la sociedad. Los temas son múltiples, son muchos, son heterogéneos. A veces están ahí casi sin poder formularse. O a veces también los formulan los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo pensémoslo como una arena de poder, ¿no? Se construye en el marco de la contienda de poder, por supuesto, ¿no? Las agendas sociales, las agendas públicas son también disputas de poder. Volvamos al ejemplo de la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Todo lo que, digamos, todo este grupo, movimientos feministas, mujeres, universidades, ONG, ¿no? Movilizaron, se hicieron en un determinado momento, irrumpieron en el escenario público para visibilizar, ¿no? O ponerle nombre a una cuestión, a un problema social que estaba hace mucho tiempo, ¿no? Pero que antes se nombraba de otra forma. ¿Y qué hicieron? Bueno, le cambiaron la formulación, no es más aborto, ¿no? Era un derecho a la salud, ¿no? La mujer tenía derecho, necesitaba poder atenderse en un centro de salud porque era un problema de salud pública, no era un problema de la intimidad, no era un problema personal de la mujer que estaba resguardado en el ámbito privado, sino que lo que hicieron fue sacar ese problema del ámbito privado, llevarlo al escenario público, disputar, ¿no? La construcción de ese problema social en la arena pública y poder definirlo como un tema de salud pública y no como un tema privado, ¿no? Y ahí vemos que no fue una cuestión automática, sino que fue una cuestión de disputa de poder, de cómo este conjunto de actores, porque no fue un solo actor, fue un conjunto de actores pudieron irrumpir en la escena pública, hacerlo visible, poder nominarlo, poder llevarlo a la cuestión de los medios, ¿no? Poder hacer que el Estado lo tome, ¿no? Que primero, ustedes saben que primero fue tratado por ambas cámaras, primero por la Cámara de Diputados, después por la Cámara de Senadores, que recibió rechazo, volvió al Ejecutivo, tuvo todo un proceso, digamos, para eso, ¿sí? Es decir, estas agendas, después vamos a ver la agenda del gobierno, no es que hay una agenda de la sociedad y una agenda pública, estas agendas se influyen mutuamente, ¿sí? A veces coinciden en que sean temas públicos y agendas de gobierno y otras veces no. Pero tenemos varias agendas, y las agendas son múltiples, son multicausales, ¿sí? Las puede generar cualquier actor, ¿no? Ahora, para que esa agenda pública llegue a la agenda de gobierno, no todas las cuestiones logran suscitar la interés y la atención de los gobernantes, ¿no? Sino que solo algunos problemas llegan a pasar el filtro para que los tome el Estado, ¿no? Y sobre todo porque son problemas que, como dijimos, revisten al interés general, ¿no? Que no las puede ser solucionada por ningún otro actor, ni individual ni colectivo, que no sea el Estado, ¿no? Y esos temas que logran llamar la atención de los gobernantes y que empieza a formar parte de la agenda del Estado, de la agenda del gobierno, se puede dar, todos los poderes del Estado tienen una agenda, el nivel nacional, el provincial y el local, ¿no? Y a la vez todos los poderes pueden tener distintos tipos de agenda. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Porque estamos pensando siempre en la formulación del problema, en la construcción del problema público, volviendo a la idea, digamos, de que la forma de definir el problema
debe hacerse desde una construcción participativa, debe sacarse el monopolio, digamos, de decisión al Estado, el Estado debe poder compartir y estamos pensando en herramientas teóricas que nos permitan a nosotros ver cómo hacer o cómo posicionarnos, cuáles son las herramientas que tenemos que tener en cuenta si queremos implementar instrumentos de participación ciudadana en la gestión pública. Tenemos que tener en cuenta estas distintas agendas, cómo se construye el problema, lo primero que tenemos que hacer es mirar, digamos, el mapeo de actores, cómo podemos tener en cuenta el distinto poder y el distinto peso de los actores en el territorio. Después vamos a terminar con la cuestión del territorio, pero por ahora estos son elementos centrales. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, ahí veo todos los me gusta, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Buenísimo, vamos a seguir entonces. Ustedes Si saben querés, que... Cata, aprovecho para leer 2 comentarios que están Dale, muy provechosos acá en el chat, mientras puedes tomar dale. otro mate. Vanessa Buenísimo, dale. Aiden Reich dice, aquí en mi localidad, Nueva Vizcaya, Departamento Federal, estamos muy contentos porque se logró, a petición de los vecinos y trabajando en conjunto con la comuna, la obtención del permiso del ferrocarril para hacer uso de las instalaciones y del predio total de la misma para aulas de talleres de centros de capacitación laboral y cultura. Además, se está reacondicionando en trabajo articulado con Vialidad Provincial Zonal 2, lo que será la plaza, el gimnasio y la bicisenda. Y debajo, Rubén Stoll agrega, yo creo fervientemente que las personas que estamos involucradas en política debemos y tenemos que tener un trato y un tacto muy particular para tratar y hacer partícipes a los vecinos de la localidad, para que ellos se involucren y participen activamente en el desarrollo y armado de proyectos que se vean plasmados en la realidad. Hago hincapié en esto porque en estas épocas la visión de gran parte de la sociedad con respecto a la clase política no es la mejor. Muy interesante los 2 comentarios, me quedo particularmente con esta reflexión que ubica Rubén. En primer lugar porque, digamos, coloca desde una mirada crítica, digamos, la creciente insatisfacción con las instituciones de gobierno que nos hemos dado en el régimen democrático, quizás expresada en una suerte de desafección o desinterés por contribuir de forma activa y propositiva al ejercicio representativo. Porque en definitiva estoy pensando los concejales, los diputados, las diputadas, digamos, quienes ocupan cargos públicos representan al pueblo que no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, como bien dice la Constitución Nacional. Pero seguramente, en parte por este análisis, esta mirada de lo que dice Rubén, digamos, esa suerte de alejamiento o desafección, digamos, ha contribuido claramente a empobrecer ese vínculo y a alejar sistemáticamente a buena parte de la población de espacios, digamos, vinculados con la gestión pública. Y seguramente una de las causas, no la única, pero me parece que en esto Rubén hace un comentario pertinente, tiene que ver con la cierta incapacidad de determinados actores que tienen peso o que tienen poder de decisión en sus comunidades, de abrir el juego, ¿no?, a la participación de la ciudadanía, tanto para proponer ideas o proyectos, como para opinar directamente sobre los asuntos comunes en los cuales se encuentran involucrados. Muchas veces pienso, el ejemplo más clásico es quizás pensar en el presupuesto participativo para definir qué destino darle a un espacio verde vacante o qué obra priorizar en un determinado barrio. Pero también hay otros formatos y otras instancias de participación que muchas veces no solo que no son atendidas o promovidas desde los espacios de toma de decisión, sino que muchas veces terminan funcionando u operando como una suerte de manipulación de esa intencionalidad de participación que algunos actores, sobre todo en los territorios, puedan tener.
Así que me parece bien esta suerte de advertencia que coloca Rubén, esta suerte de comentario con una mirada crítica, me parece que es muy, muy saludable en este momento en el cual estamos en el desarrollo del módulo. Gracias, Maxi. Sí, muy bueno los comentarios y muy bueno tu aporte. Creo que está súper pertinente lo que decís, sobre todo en los tiempos que corren, pensando también, ¿por qué no?, haciendo un poco de análisis de coyuntura, sobre todo lo que nos pasa hoy y que nos interpela como ciudadanas y como agentes de lo público. Así que, bueno, gracias a Rubén por la reflexión y también a vos por poder traer tus palabras hoy en día y poder pensar un poco también acerca de esta apatía y acerca de estas cuestiones, ¿no?, que nos pasan y por qué, tratando de hacer una suerte de diagnóstico. Así que bienvenidas sean esas reflexiones. También a mí me gustaría en los últimos 10 minutos escucharlas y escucharlos a ustedes sobre esto. Ahí Amira está levantando la mano, así que aprovechamos a darle también la palabra, ¿sí?, antes de arrancar nuevamente. Amira, te escuchamos. O tal vez se le fue sin querer. Amira, ¿querías hablar? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bien, bueno. Entonces, volviendo con la idea del ciclo de las políticas públicas, ustedes saben que la idea del ciclo, seguramente, no sé si ya lo han visto en políticas públicas, pero la idea del ciclo no tiene que ver con una cuestión lineal o etapista o que la política pública suceda así y tenga que ser así, sino que en realidad es una herramienta heurística que nos sirve para poder descomponer a la política pública en momentos, en etapas, para poder estudiarla analíticamente. Y muchas veces ustedes saben que la política no surge, ahí primero voy a construir el problema, después lo voy a diseñar y lo voy a formular, sino que muchas veces la decisión se da, como dicen los que estudian las teorías de las decisiones, ¿no?, por medio del modelo de tacho de basura, que lo llaman así porque dice, bueno, hay cosas que convergen, ¿no?, como en un primer momento que es todo muy, muy turbio, digamos, o sea, no hay un diagnóstico claro, sino que las políticas comienzan siendo algo, una idea, después llegan a formularse técnicamente mejor, ¿no? Muchas veces primero sabemos que queremos implementar algo y después vemos la forma de hacerlo. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente la política pública tenga que nacer así. Primero se construye la agenda, sino de que es un ciclo que a nosotros nos sirve para analizarla, ¿no? Y que estaría bueno que sea así, por supuesto que estaría bueno que se nos dé así, que sobre todo por el último ciclo, que es uno de los ciclos más débiles en el eslabón de la cadena de la política pública, que es el de la evaluación. Miren ustedes, si yo no le estoy contando algo y que no tenga evidencia empírica como esto, que si nosotros deberíamos seguir el ciclo de las políticas públicas, todas nuestras políticas deberían ser evaluadas. Y la verdad es que no es así, desgraciadamente, ¿no?, porque es una herramienta muy poderosa para un Estado democrático. La mayoría de nuestras políticas públicas nunca se evalúa, no tienen evaluación, no tienen monitoreo, no tienen seguimiento. Y esto, por supuesto, perjudica un montón, no solamente a nuestra democracia, sino a nosotros como ciudadanos, porque tampoco sabemos, bueno, che, esta política, ¿qué impacto tuvo? ¿Fue eficaz o no fue eficaz en lo que hizo? ¿No? ¿Llegó a los objetivos y a las metas que se proponía o realmente fue un fracaso? Y si no llegó a donde decía que tenía que llegar, bueno, ¿cómo la revisamos? ¿Qué tenemos que mover para que este objetivo se cumpla? ¿Dónde tenemos que revisar? Bueno, entonces, es un buen ejemplo para entender que el ciclo nosotros lo usamos como una herramienta de análisis, como una herramienta heurística, como algo que nos permite descomponer el ciclo de la política en partes y poder estudiarlos, poder mirarlos, ¿no? Esta es la referencia al ciclo de la política. Sería muy virtuoso que el ciclo de la política siguiera este orden, ¿no? Y que la evaluación no solamente esté por eso es un ciclo, ¿no? No esté solamente al final, sino que la evaluación de la política también me sirva para, bueno, poder sobre la marcha ajustar, ¿no?, objetivos, poder sobre la marcha ajustar recursos, poder sobre la marcha formular nuevamente el problema. Pensemos en todas las políticas sociales, ¿no? Si las hay, tema sensible, tema candente del Estado, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántas de estas políticas realmente funcionan y
cuáles son los objetivos a los cuales llegan o no llegan. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto, tener en cuenta que la política tiene un ciclo, haciendo idea, ¿no? Desde allá, desde Wildavsky, uno de los primeros que pensó en este ciclo, ¿no? Haciendo idea a ese ciclo vital, al ciclo de una persona, al ciclo de vida de una persona, ¿no? La persona nace, se desarrolla, tiene su juventud, su adolescencia, después comienza el envejecimiento. Voy a ser muy gráfica con esto, no es solamente una metáfora. Lo mismo hacen los que piensan en la política pública como un ciclo, ¿no? Piensan que la política tiene un nacimiento, que es este problema al cual le hemos dado mucha relevancia en este curso de metodologías participativas, que tiene que ver con la construcción de la agenda, con la formulación del problema, que es cuando nace, digamos, el problema. Ya dijimos, muy importante, que cuando el problema nace no solamente se formula, se define, sino que también tenemos ya a mano una solución, porque a partir de ese par, ¿no? Problema-solución, es que vamos a pensar en todo este ciclo, como dice Subirats. Después formulamos la política, que tiene que ver con el problema donde, pensamos en todos estos ravioles, por decirlo así, ustedes que muchos trabajan en el Estado. Bueno, ¿cómo la vamos a formular? ¿Cuáles van a ser sus objetivos? ¿Quiénes van a ser sus destinatarios? ¿Qué recursos vamos a movilizar para esto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿A cuáles agencias del Estado vamos a involucrar en nuestra puesta en marcha? ¿Cuánta plata tenemos y cuánta plata vamos a necesitar? Toda esta parte, la más operativa, por decirlo de alguna forma, cuando estamos craqueando, ¿no? Pensando más sustantivamente la política, tiene que ver con la formulación de esa política. Y es muy importante esto porque uno por ahí se encuentra con funcionarios, ¿no? Cuando que dicen, no, bueno, es un plan, es una política, ajá, y vos me podés dar el diseño de la política. Ah, no tengo nada escrito, ¿no? Entonces, si no hay nada escrito, entonces no hay una formulación de la política, entonces no hay una política. Y esto es fundamental. Esto es el ABC, ¿no? Cualquier plan, cualquier proyecto, cualquier problema público tiene que estar escrito. Si no, puede ser cualquier cosa, pero no puede ser ni un plan, ni un proyecto, ni un programa. Y esto es fundamental, porque para el Estado, para poder evaluar, para poder monitorear, para poder hacer un seguimiento, para poder pensar en poblaciones objetivos, para poder pensar en implementación, tenemos que tener un diseño. Y en las políticas participativas el diseño es fundamental, porque es uno de los que van a determinar en cierta medida el éxito o el fracaso de la política. Y esto no es joda, esto es verdad, digamos, ¿no? Entonces, si a ustedes les dicen, no, pero no tenemos nada escrito, bueno, volvamos de nuevo, vamos a escribir esto, porque es la única forma de poder monitorearlo, de poder evaluarlo, de poder hacerle un seguimiento y de poder revisarlo si no funciona. Porque si todo está en el aire, bueno, entonces no hagamos nada, digamos, ¿no? Porque es la forma, ¿no? La burocracia, ya lo dijo allá nuestro querido Max Weber, ¿no? La dominación legal racional del Estado tiene que ver con la burocracia, la norma escrita, el poder de sanción de que quede escrito, de que quede dicho. Si no, las palabras se las llevan el viento. Y como dicen los institucionalistas allá, March y Olson, ¿no? Las instituciones quedan y las personas pasan. Entonces, es importante, si nosotros queremos generar políticas, y sobre todo participativas, que lo escribamos, que lo diseñemos, porque seguramente nuestros elencos gobernantes van a pasar y nuestras políticas pueden quedar. Como la participación cuando funciona en estados que cambian de gobernantes, cambian de signos políticos y siguen estando. Porque generan arraigo a la sociedad, porque generan institutos participativos que se terminan quedando como políticas de Estado. Porque hay una formulación, hay un seguimiento, hay actores comprometidos, hay un arraigo de la política. Porto Alegre, ¿no? Que lleva 25 años de PP. Más allá de que ha tenido sus idas y vueltas y de que hoy el PP es una institución más dentro de un montón de participación ciudadana, ¿no? Las conferencias nacionales, los consejos de salud. Bueno, me queda chico, pero digo, por ejemplo, pensemos en Gualeguaychú también, como ciudad entrerriana y acá cerca, ¿no? Que tiene un montón de políticas participativas, su presupuesto participativo para jóvenes, para adultos mayores, sus planes estratégicos participativos. O sea, son ciudades que tienen mucho, digamos, mucho escrito, mucho formulado, que funcionan. Ya llega un momento donde la política misma
funciona. Incluso en Rosario, que si bien ya el PP, el presupuesto participativo, no es tan exitoso, sigue funcionando. A pesar de que hay gobiernos que no le dan bola o que no lo ponen como prioridad, siguen funcionando porque son instituciones que están arraigadas a la sociedad y donde ya cuesta mucho en términos políticos correrlos, sacarlos, ¿no? Y eso tiene un diseño, y eso tiene una formulación, y eso tiene una estrategia. Y esto es fundamental cuando pensamos en las políticas públicas y cuando pensamos en los institutos de participación ciudadana. Yo voy a usar la palabra institutos e instrumentos de participación ciudadana como sinónimos. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para que se lleven algo también, aunque me voy a poner muy técnica, pero no importa. Ustedes saben que yo siempre me gusta decir, ¿no? Que si uno pensaría en las políticas públicas y las pensamos despojadas de todo, ¿no? Del color político del gobernante, de quienes las llevan a cabo, de los actores, nosotros nos quedaríamos mirando la política pública a partir de sus instrumentos de políticas. Sus instrumentos de política tienen que ver con estos momentos puramente técnicos, como vamos a ver ahora con la participación ciudadana, que me permiten ver qué quiere hacer la política, ¿no? Es decir, un instrumento, la participación ciudadana puede ser vista como un instrumento de políticas. Yo puedo usar la participación en cualquier tipo de políticas. Puedo usar la participación ciudadana para políticas económicas, puedo usar la participación ciudadana para políticas de salud, puedo usar la participación ciudadana para políticas de turismo, puedo usar la participación ciudadana para políticas alimentarias, puedo usar la participación ciudadana para políticas de impuestos. ¿Por qué no? Entonces, a mí me gusta esto, y me gusta porque esto es bien provocador. Entonces, lo que quiero decir es que no importa, y aquellos que dicen que la participación ciudadana solo puede pensarse en algunos temas, es mentira. La participación ciudadana es un instrumento de la política y lo podemos sacar, poner, triangular en cualquier momento del ciclo, teniendo en cuenta los objetivos, porque es un instrumento de la política. ¿Sí? Yo quiero hacer participar a la gente y estoy en una política alimentaria, una política social alimentaria. Bueno, pensemos, ¿cómo querés hacer participar a la gente? Pensémoslo. Y bueno, hemos hecho cosas aquí en Santa Fe, hemos pensado en algunos instrumentos y con colegas que nos dedicamos a analizar las políticas, ¿no? No políticamente, sino... Y bueno, cuando uno quiere lo puede hacer. Bueno, ¿cómo vas a pensar acá la participación ciudadana? La podés pensar como una mesa, como un consejo, como una auditoría, la podés pensar como un instituto, como una audiencia. Bueno, ahora lo vamos a ver. Lo que yo quiero que se lleven hoy, y que me parece central, y que los que estudiamos participación muy apasionadamente decimos, es que cuando le digan que la participación ciudadana no puede pensarse en cualquier política, es mentira. La participación ciudadana como un instrumento de la política puede acompañar a cualquier política. Obviamente, hay cuestiones donde no se usa. Por ejemplo, los problemas, las políticas de defensa, que son de la alta política que se conocen, que son las que lleva a cabo el Estado Nacional. Bueno, claro, no se usan porque para poder usar la participación ciudadana en políticas de defensa necesitaríamos una ingeniería institucional para que todos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, podamos participar, hacer oír nuestras voces, que seguramente no condicen con los tiempos del Estado. Tal vez en temas de defensa tendríamos que pensar un poquito más esta ingeniería, no significa que no. Entonces, hay países como Portugal que han hecho participar a escala nacional a sus ciudadanos en este tipo de políticas. Hay ejemplos. Si hay decisión política, se puede. Lo que sí quiero decir es que es más imposible, ¿no? La escala nacional necesita otra ingeniería. Los temas de justicia también, básicamente, son temas donde cuesta un poco más la participación ciudadana, pero no son imposibles. Pensemos en los jurados ciudadanos, que algunos ya están avanzados. Yo leí el otro día corregí un trabajo de maestría que estudiaba los jurados ciudadanos y que la verdad que es maravilloso. Un poder del Estado que habitualmente está cerrado, que solamente está ocupado por jueces y por lugares muy oscuros del Estado, porque se supone que son la justicia, pero donde el ciudadano tarda mucho en acceder, ya se están abriendo la participación ciudadana. Entonces, quedémonos con esto, quedémonos que la participación ciudadana puede ser un instrumento de cualquier política pública.
Después vamos a ver cómo lo implementamos, ¿sí? ¿Cuáles son estos institutos? Ahora bien, vamos a trabajar. ¿Se entiende esto o quedó muy difícil la cuestión de la participación ciudadana como un instrumento de la política? Porque por ahí yo hablo muy rápido y lo voy diciendo y no se entiende. ¿Se entiende? Bedún es aquel que trabaja los instrumentos de la política. Es una cosa muy técnica, pero no quería dejar de decírselos. ¿Sí? Bueno, ahí veo algunos me gusta. Bueno, Clarito, buenísimo. dicen. Cata, acá hay una pregunta de Bueno. Adriana que me parece, no necesariamente para que la respondas ahora, pero la dejo porque es importante recuperarla. Dice, ¿cómo convocás por primera vez en una ciudad que nunca llevó a cabo el presupuesto participativo? Y yo me animaría a reemplazar presupuesto participativo por cualquier instancia de participación ciudadana, vamos a decir, consistente y nutritiva y no meramente formal. Nada, dejo la inquietud de Adriana porque me parece muy, muy válida. Bien, Adriana, gracias. Sí, es una buena pregunta. El presupuesto participativo es uno de los institutos participativos más exitosos, ¿no? Que más ha tenido publicidad y que más se ha implementado a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Más de 2.166 comunidades a lo largo y a lo ancho del país la han implementado. Al menos eso fue hasta que la red de presupuestos participativos, que existía la Jefatura de Gabinetes de la Nación, lo contabilizó hasta el 2016, porque después, cuando vino el presidente Macri, hizo una reforma, y esa secretaría no existe más. Pero lo último que pudimos saber es que había 2.166 municipalidades que implementaban el PP, lo cual lo convierte en un caso muy exitoso. Y la verdad es que sí, realmente yo, por más que tiene muchos límites el PP y muchos desafíos, los lugares donde se implementan, es muy lindo ver lo que sucede, porque realmente se va generando una cultura de la participación, realmente los ciudadanos aprenden las reglas, aprenden cómo es, aprenden a ponerse de acuerdo entre ellos para distribuir los recursos y aprenden muchas otras cosas, ¿no? Aprenden el funcionamiento del Estado, aprenden a leer presupuesto público, aprenden a hablar en público, se transforman, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena, más allá de que hay un montón de límites y de que, por desgracia, la mayoría o muchos de los PP que dejan de funcionar tienen que ver con que no llegan a concretarse las obras, se comprometen y después no se hacen las obras en tiempo y en forma. Allí donde funcionan, han tenido muy buen éxito y la verdad es que han producido cosas muy interesantes. Dicho esto, yo te diría, bueno, si vos querés implementar el PP, lo primero que tenés que hacer, lo primero que tenés que pensar es si hay voluntad política del gobierno de hacerlo. Sin voluntad política no se puede, ¿no? Porque va a quedar trunco. Si hay voluntad política de querer generar un PP y si hay plata para hacerlo, yo te diría que pienses dos cuestiones. Primero, de cómo lo vas a mantener a lo largo del tiempo, de dónde vas a sacar esa plata para poder participarla. Las municipalidades han tenido distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, algunas coparticipan plata de tasas municipales, otros coparticipan recursos más ordinarios del Estado. Entonces, dependiendo de la recaudación, dicen, bueno, el 2% de lo que recaudo en tasa municipal del ABL lo presupuesto para el PP, ¿no? Eso tiene que ver con decisiones políticas de cuánta plata vos estás dispuesto o no a participar. Y después yo te diría que lo más importante es que pienses cómo lo vas a hacer, en el diseño, ¿no? Bueno, vas a hacer asambleas barriales, vas a hacer una sola asamblea. Bueno, son muchas cuestiones que se tienen que pensar, pero las dos primeras variables son, primero, si hay voluntad política y segundo, si hay dinero. Todo lo demás lo podemos resolver. Después me escribís y yo te paso manuales más precisos de cómo diseñarlo, cómo armarlo, qué tener en cuenta. Así que en eso no hay problema. A mí me encanta lo de las políticas participativas, pero ¿cómo lo implemento en mi pueblo? Bueno, es una buena pregunta, Sí, la implementación siempre es un tema
muy arduo porque acá sí necesitamos alguna cuestión técnica, ¿sí? Por eso, Alejandra, Adriana, perdón, si vos querés, yo después te comparto bibliografía mucho más específica acerca de PP para que vos tengas en cuenta qué condiciones necesitas para poder tenerlo en cuenta. Pero las dos básicas son esas, ¿no? También tengo una pregunta por acá de Adriana, me parece, no lo logré ver. Manuel, Bien, Emanuel dice, ¿cómo se podría aplicar la participación ciudadana en una ciudad grande con muchos habitantes? Otra interesante pregunta. bien. Bueno, están buenísimas esas preguntas porque tienen que ver ya con una cuestión más técnica y me encanta, porque significa que se ha enganchado y que muchos quieren ver cómo hacerlo, cómo llevarla a cabo. La verdad que es muy buena pregunta porque no es lo mismo pensar en implementar la participación en un pueblo, en una pequeña escala, que pensarla en una escala más grande. Entonces, si la pensamos en ciudades grandes, lo primero que tenés que pensar es cómo vas a dividir el territorio, ¿no? En ciudades que tienen más de 100.000 habitantes o incluso más de 50.000, va a decir DAL, ¿no? Necesitamos pensar, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo distribuimos? Muchos toman las zonas sanitarias, ¿no? Porque generalmente los centros de salud, por ejemplo, están divididos en áreas programáticas. Entonces, muchos, por ejemplo, Gualeguaychú es un caso, toma estas áreas programáticas que donde ya está dividido el territorio para pensar en asambleas barriales, ¿no? Asambleas por barrio. Otros usan y se apoyan en procesos de descentralización, ¿no? En procesos como Paraná, por ejemplo, que tiene sus 4 unidades municipales y en cada uno, sus 5, perdón, porque después se agregó otra, en cada uno de estos 5 centros hace una asamblea, ¿no? Y a partir de ahí lleva a cabo, donde en cada una de estas porciones del territorio se arman asambleas populares y se decide, ¿no? Cómo llevarlo a cabo. Rosario también lo mismo, ¿no? Parte a partir de su proceso de descentralización, Morón también. Solamente un caso creo que es el de Ushuaia, donde hay menos habitantes que arman un foro, y entonces el foro no se piensa en territorio, sino que se piensa en áreas temáticas. No, ya no pensamos por territorio, sino por grandes temas. Tema salud, tema transporte, que también es bien interesante. Hay muchas formas de implementación de la política, pero no podemos dar, porque voy a estar cayendo en lo que yo justamente les enseñé que no hay que hacer, en recetas únicas. Hay formas, hay modelos, hay diseños institucionales para poder hacerlos, pero yo no les voy a decir cómo, porque eso depende del territorio, ¿sí? Y por eso la idea fundamental de volver a la raíz del territorio, ¿sí? Porque nuestro territorio nos tiene que decir, según la escala, según nuestros actores, según la voluntad política, qué podemos llegar a hacer. Entonces, por ejemplo, yo les diría, fíjense si hay áreas programáticas, cómo están distribuidas, fíjense si hay un proceso de descentralización previo. En pueblos chicos no es necesario, les puedo llegar a pasar bibliografía de una amiga que trabajó en un pueblito chico de Andino, cómo creó, digamos, las asambleas populares, sin necesidad de dividir el territorio. Son diseños que hay que pensarlos muy a medida, porque no hay recetas únicas. Vamos a pensar en distintos institutos de participación ciudadana, distintos instrumentos, y después el diseño específico o la ingeniería institucional de estas políticas va a depender de los objetivos políticos y de cada territorio. Volvemos a la idea del territorio como lugar fundamental. Situar la participación ciudadana. Recuérdenlo siempre. No hay una receta única, ¿sí? Hay instrumentos, hay diseños y después vamos viendo cómo van encajando. Nicolás, has levantado la mano y te quiero pasar la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lo que Nicolás. decías de Paraná es cierto, pero tiene un problema ilimitante que me parece que parte de una base que es me parece a mí que habría que modificar por allí la ordenanza. Algo que nos olvidamos, o por lo menos que me pareció que quedó ahí, cuando alguien preguntaba recién cómo se empieza y si hay voluntad política. Bueno, la forma de instrumentar la participación ciudadana en una comunidad es a través de una ordenanza sancionada por los concejales. Si no hay un proyecto presentado por oficialistas u opositores, ahí entraría algún mecanismo de participación que contempla la Constitución Nacional
y o provincial de juntar un número X de firmas que corresponde al electorado y presentar una iniciativa popular para que sea tratado nuestro proyecto, nuestra idea de participación ciudadana, por un lado. Y en Paraná en particular hay un problema. Paraná, está bien como decís vos, son 5 regiones, pero ya se desarticuló lo de las 5 regiones y pasó a ser por vecinales. Entonces las vecinales van presentando el proyecto y el fondo que se creó, lo creó la municipalidad por ordenanza, es un fondo específico que lo pagamos con las tasas municipales los vecinos. Me parece que para desarticular un poco y que no sea simplemente un foco o un cordón cunete, que sea una obra un poquito más grande, modificar la ordenanza también sería importante para que sea más grande la plata y la torta a distribuir de un presupuesto participativo. Lo pienso en líneas generales por esto que veníamos hablando. Sí, Nicolás, muchas gracias. Muy interesante tu exposición y tu punto de vista. Yo comparto lo que vos decís en torno a varias cuestiones. Por un lado, no te olvides que la iniciativa popular, esto que vos me estás diciendo, es un instrumento más que nosotros no lo pensamos en el ciclo de la política porque tiene que ver con institutos constitucionales. La primera diferencia técnica que hay que hacer entre las políticas participativas y los instrumentos constitucionales, conocidos como democracia directa, son distintos, es que la iniciativa popular, por ejemplo, el referéndum, todos esos que reconoce la Constitución y que están reconocidos en la de Entre Ríos, en la reforma del 2008, tiene que ver con democracia directa, que son otra cosa. ¿Sí? Que hay posibilidad de la ciudadanía, de injerencia en las decisiones públicas, pero que tiene que ver con, bueno, ya estos mecanismos no forman parte de las políticas públicas institucionalizadas, sino que corren por otra vía, donde, por ejemplo, se necesita que voten determinada cantidad de electores, donde las decisiones que se toman tienen que ser vinculantes o no, pero el Ejecutivo tiene que expresarse, donde además ya necesitan una votación que no sea como la de las asambleas del PP, donde es voluntaria, sino donde la votación tenga que hacerse por todos los ciudadanos, con la variante un ciudadano, un voto. Entonces, esta iniciativa que está muy bueno que la trajiste a colación, que existe y que son muy fuertes y cada vez más en nuestras democracias, se conocen como institutos de democracia directa, ¿sí? Son también, apelan a la participación ciudadana desde otra mirada, desde otra óptica. ¿Sí? Desde la participación constitucional, donde se requieren elementos muy básicos y donde ahí la justicia electoral, por ejemplo, entra a jugar un debate muy fuerte y un rol muy fuerte. Lo que nosotros estamos pensando es democracia participativa, ¿sí? Donde los instrumentos de participación y las políticas de participación ya no dependen tanto de la Constitución, aunque muchas están reconocidas, ni de la justicia electoral para poder llevarlas a cabo e implementarlos, sino de los ejecutivos o de los legislativos, ¿sí? Donde el poder, digamos, de estos poderes públicos, del ejecutivo legislativo, funcionan. Más que nada como una voluntad política. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, Rosario, en su carta municipal, nunca tiene reconocida la participación ciudadana, no tiene reconocida la participación del presupuesto participativo, porque ellos tienen lo que se llama el inframunicipalismo. Es decir, solamente muy pocos lugares, muy pocas ciudades son municipalidades y tienen entonces estas potestades de convocar a la participación ciudadana. No obstante, en muchos lugares de la provincia de Santa Fe funciona el presupuesto participativo, porque no depende, digamos, de la Constitución y porque no lo habilita o no convoca a estos espacios como si lo hace la iniciativa popular, el plebiscito, no la consulta, sino que dependen de los ejecutivos y de los legislativos, donde hay voluntad política de hacerlo. Y esto es una gran diferencia, es el gran parteaguas de las distintas formas de nominar a estos instrumentos. Primer punto, gracias por traerlo a colación. Segundo punto, es verdad que la mayoría de los casos se hace a través de una ordenanza o de un decreto, pero sobre todo de una ordenanza, porque es la forma de dejarlo por escrito, como veníamos diciendo cuando se formula la política, y por eso siempre es tan importante que esa primera construcción de la agenda, primera formulación, se quede plasmado en algo así como una ordenanza, porque ahí, digamos, se ve la voluntad política del ejercicio de poder, digamos, llevarlo a cabo, de querer llevarlo a cabo. Entonces, sí,
las municipalidades han utilizado distintos instrumentos, ¿no? Algunos lo hacen a través de ordenanzas, otros a través de decreto y después de ordenanza, otros a través de planes estratégicos, pero general que no necesitan tanto, digamos, de este instrumento jurídico. Pero sí es verdad, digamos, que si vos lo plasmás en una ordenanza es mucho mejor, porque tiene capacidad de sanción, y porque la política queda atada a un plan de gobierno. Eso por un lado, y gracias porque está bueno el ejemplo. Por otro lado, lo que vos me decís, yo comparto plenamente con vos lo que vos me decís acerca de cómo pensar en aumentar el fondo específico para que la gente no termine decidiendo el cordón cuneta, sino que pueda hacer obras más estructurales, y obras que no solamente te diría más estructurales, sino que también conecten a la ciudad en su conjunto. Porque muchos de los resultados de los PP es que terminan fragmentando la ciudad y pensando en la ciudad, ¿no?, en chiquito, ¿no? Entonces, un cordón cuneta para el barrio X, una rampa para el barrio de Las Lomas, otro para el barrio, no sé, de Las Flores, otro para el Anacleto Medina, y terminamos haciendo obras muy chiquititas, solucionando problemas que son importantes para la gente, pero que no terminan de tener un impacto a gran magnitud. Por eso muchos de los instrumentos, muchos de los diseños institucionales es, bueno, poder combinar estas asambleas barriales con una asamblea temática, una asamblea donde me reúna todo el conjunto de la ciudad y donde no solamente piense en obras más chiquitas, sino en obras más estructurales a través de temas. Tema salud, tema transporte, ¿no? Tema vivienda, eso han sido como las últimas innovaciones institucionales de la participación que han permitido romper un poco con la fragmentación a los que nos llevan los PP y toda la cuestión territorial. Y bueno, comparto con vos que una de las patas fundamentales tiene que ver con la cantidad de presupuesto que se pone, ¿no? Porque yo siempre cuento, digo, en PP se arrancó con el 17% del presupuesto municipal, y en Argentina ningún presupuesto participativo ha superado el 1%. Solamente el 3% en algún momento Morón, pero digo, siempre lo que se participa es muy pequeño, y entonces claramente que los vecinos no pueden hacer obras estructurales ni obras que te cambien la vida, porque lo que los políticos ponen a jugar y ponen a participar es muy poco. Entonces, realmente, bueno, es interesante poder pensar en todo esto que lo produce el diseño institucional, ¿no? Por eso es importante pensar en todas estas cuestiones cuando estamos pensando en los institutos de participación ciudadana. Y quiero avanzar un poquito con la clase porque ya son las 7:35, pero me encanta que hablemos, me encanta que podamos pensar en estos institutos de participación y en las cosas que nos dejan y en las que deberíamos pensar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, Nicolás, me propondría pensar, dado tu diagnóstico, y diría, bueno, tengo que pensar ahora una forma de conectar estas demandas barriales, y sobre todo si se dibujó el territorio y ahora se hace por vecinales, mucha más fragmentación. Bueno, hagamos un gran plenario donde nos encontremos todos estos puntos de vista y pensemos en algo más impactante, ¿no? Entonces, dejemos de pensar territorialmente y empecemos a pensar en términos estratégicos de ciudad. Bueno, lo tiro ahí como una posibilidad para pensarlo. Bien. Sigamos con la implementación. La implementación en el ciclo de la política tiene que ver con el momento de la puesta en marcha, ¿no? Bueno, acá ya estamos jugando, ¿no?, en el territorio de la política. Bueno, acá ya construí el problema, lo definí, diseñé, es la puesta en marcha. Y acá se pone en movimiento todo el Estado, ¿no? Bueno, acá la política está en el territorio y entró a jugar. Es cuando es la cancha, por decirlo así, ¿no? Es el territorio, es el soporte de esa política, y la evaluación que tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Con no solamente pensándola en el último ciclo, que es el eslabón más débil, por otro lado, sino cómo hago yo para ir evaluando en todo el ciclo de la política a ese diseño que pensé en un momento, ¿no? No solamente tener que llegar al final de la política para poder evaluarla, sino hacer la evaluación ex antes, en la implementación y ex post, ¿no? Evaluación de impacto, evaluación de proceso, evaluación de resultados. Hay muchas formas de llamarla, pero lo más interesante, como va a decir el texto que les voy a dejar de Cristina Díaz, es poder pensar en la cultura de la evaluación y no pensarla como algo de control, ¿no? Bueno, que si me salió mal o que si no resultó voy a tener un castigo, ¿no? Sino pensarla como un instrumento de gestión.
Yo necesito saber en qué fallé, yo necesito saber por qué mi política no anda para poder revisarla, ajustar y barajar y dar de nuevo, ¿no? Y entonces es muy difícil. Yo estuve en Sevilla a principio de año haciendo una estancia de investigación en evaluación participativa, en un programa que ellos están haciendo acerca del agua, ¿no? Con una empresa del agua. Y bueno, ¿no? Y era muy interesante ver esto, digamos, ver cómo ellos planteaban la evaluación en todos los momentos de la política, ¿no? Y podíamos ver esos instrumentos, que ahora los vamos a ver más en detalle, y cómo cómo costaba a los técnicos, digamos, poder aceptar la voz de los ciudadanos, ¿no? Porque el técnico era el que sabía. No importa lo que los ciudadanos quieren y desean, porque hay una cuestión técnica que no entienden y que entonces era muy importante que el poder técnico pueda descifrar el problema y la cuestión de la participación ciudadana quedaba un margen. Pero también me pareció súper interesante pensar en cómo, a partir de ese diagnóstico de lo cerrado que eran los técnicos, se pensaba en cómo ir articulando, digamos, la evaluación en todo el momento de la política. Y porque había una decisión fuerte, ¿no? De que la participación ciudadana tenía que estar en un tema tan sensible como el agua. Y me pareció súper interesante eso, y en el sentido de que, bueno, es posible, ¿no? Cuando hay voluntad política, se piensan los instrumentos y se avanza. Bien, vamos a ver ahora, antes de que termine todo la clase, porque ya me estoy quedando sin clase. Volvamos a pensar esto, ¿no? A la idea de situar la participación. Y lo que va a decir Cristina Díaz y muchos de los que trabajan estos temas es que es necesario remarcar que para la participación ciudadana la información es un insumo fundamental para la formulación, implementación y evaluación de políticas, ¿no? Incluso algunos autores, como por ejemplo Font y Blanco, la consideran como un requisito de cualquier instituto participativo y otros la señalan como un instituto propiamente dicho, ¿no? Lo cierto es que nadie puede ser parte de una manera eficaz y eficiente si no se conoce de lo que se sabe. Es decir, yo, digamos, si quiero generar agencia, si quiero hacer que los ciudadanos y las ciudadanas participen, bueno, necesito transparentar la gestión, necesito convertir la información en datos, pero no datos espurios o datos que nadie los pueda leer, no. Como decíamos en la primera clase, datos que la gente pueda entender, que la ciudadanía sepa realmente de lo que se habla, de lo que se trata, ¿no? Esto que estoy contando. Generalmente el Estado se maneja con un lenguaje técnico muy específico y al cual resulta muy chocante y muy difícil para la ciudadanía. De lo que se trata, digamos, cuando yo pienso en institutos de participación, es de generar sobre todo una base en común, ¿no? Una base epistémica donde los ciudadanos, los técnicos y el Estado puedan debatir de igual a igual, ¿no? Puedan hablar. Entonces, como decíamos, es necesario situar la participación y es necesario también generar un lenguaje común entre el Estado, los técnicos y los ciudadanos. Porque si yo no genero ese lenguaje común, si yo no sitúo la participación en ese tema público, va a ser muy difícil que podamos llegar a un acuerdo y que hablemos el mismo lenguaje. Y esto no es un elemento más, es un elemento central y es un punto de partida para pensar los institutos de participación. Bien, acá lo que estoy compartiendo en la pantalla se me desfiguró un poquito la letra ahí, pero bueno, ya pensando en el ciclo de la política, en el momento de la política, ¿cuáles son los institutos de participación más habituales y a los que podemos echar mano en cualquier política pública? Pensando en la consulta y en la formulación de la política, se han pensado en algunos institutos a lo largo en nuestro país, ¿no? y a lo largo de la historia, sobre todo de los 90 para acá, que tienen que ver con, por ejemplo, la audiencia pública, ¿no? ¿Qué es la audiencia pública? Bueno, la audiencia pública es entendida como una instancia participativa, formal, porque muchas veces está reconocida también en las cartas magnas o en las constituciones, ¿no? Donde el Estado habilita, ¿no?, a ciertos organismos competentes para poner en contacto, digamos, a los ciudadanos con algunas autoridades ejecutivas o legislativas para que puedan opinar
o para que puedan conocer acerca de una opinión acerca de un determinado tema de política, ¿no? Es decir, generalmente en nuestro país las audiencias públicas se usan, por ejemplo, para los servicios públicos. ¿Se acuerdan cuando se armó aquel gran problema en torno a la suba de impuestos, conocido como tarifazo o sinceramiento fiscal, para que ustedes vean cómo se disputaba la definición del problema? De un lado decían tarifazo, del otro sinceramiento fiscal. Cuando pasó lo del gas, ¿no? Que el Estado había avanzado aumentando la tarifa del gas y el Poder Judicial lo hizo volver atrás porque dijo, no, ustedes tienen que cumplir la ley, para poder hacer esto tienen que llamar a una audiencia pública, ¿no? La audiencia pública es esto, es un momento de encuentro entre autoridades, pueden ser ejecutivas o legislativas, donde a partir de un determinado servicio, generalmente sectorial o particular, pone en consideración la adopción de ciertas medidas a los ciudadanos. Muchas veces las audiencias públicas, sobre todo en nuestra ley, no tienen poder vinculante, es decir, que las autoridades no están obligadas a tomar lo que se dice, el resultado de la audiencia pública, pero sí lo interesante es que escucha la voz de los ciudadanos, ¿no? Yo les quiero decir que a pesar de que esas decisiones no son vinculantes, la participación ciudadana siempre genera un impacto, siempre genera un impacto. Incluso porque aunque sea que los funcionarios tienen que salir a explicar por qué no se toma la decisión o por qué se toma esa decisión. Y esto no es menor para un Estado que no está acostumbrado a consultar o a dar explicaciones acerca de las decisiones que toma, ¿no? Esta audiencia pública se produce a partir de una asamblea, de una gran asamblea en común, donde se invita a determinados actores, funcionarios políticos, sociedad civil, actores sociales, ciudadanos en común, a poder dar opinión acerca de un tema específico, ¿sí? Entonces, volvamos a la idea, ¿no? Aunque no tenga poder vinculante, siempre genera algún efecto de participación. Otro de los institutos participativos que comúnmente se utilizan en las políticas públicas, que también se encuentran en el momento de la formulación de la consulta, son los comités de desarrollo, los foros, los consejos consultivos, los consejos sectoriales y transversales. Tienen muchos nombres, diferentes denominaciones, pero también están diseñadas para la identificación de problemas, la formulación de programas y proyectos, donde se invita a debatir, a aprobar o no, digamos, determinadas decisiones públicas. Pensemos en los consejos consultivos, las mesas temáticas, no son muchos estos. El instituto de participación, el instrumento de la política es el mismo, se puede llamar mesa, se puede llamar comité, se puede llamar foro, pero donde también, digamos, lo más interesante es que se invita, se abre la participación a pensar el problema en conjunto, ¿no? A la formulación de este programa, a la formulación de este problema, ¿no? Su carácter distintivo, digamos, de otros institutos lo constituye su integración mixta. Es decir, en una misma mesa se sientan los responsables sectoriales de las políticas junto a integrantes del gobierno local, junto a los representantes institucionales, a los actores sociales, ¿no? A la red, a distintas redes barriales, a comisiones vecinales que integran la política y que se piensa en conjunto, digamos, la solución de problemas o la resolución de obras. Yo me acuerdo que ahora hace un año y medio atrás estuve mirando, haciendo observación de algunas mesas temáticas de un plan de integrar de la Municipalidad de Santa Fe que tenían esta dinámica, ¿no? Donde, bueno, lo más interesante, lo que me parece más interesante de este instituto es que las mesas en una misma mesa son más pequeñas, ya no son asambleas que convocan a mucha gente y donde todos se escuchan, ¿no? Y donde hay un cuerpo de oradores, sino que son mesas mucho más chicas, generalmente pensadas en temas, por temas, ¿no? O por barrios, depende del diseño de la política, pero donde ahí sí están sentados en una mesa representantes vecinales, organizaciones sociales, funcionarios, técnicos,
y es bien interesante los productos de esa participación, ¿no? Otro de los ejemplos en la formulación del problema y en la consulta tiene que ver con la planificación estratégica participativa, ¿no? Muy utilizada también, uno de los instrumentos que mayores insumos produce, no solamente en pensar en problemas concretos, sino también en el mediano y el largo plazo, que también muchos gobiernos locales lo utilizan, ¿no? Generalmente esta herramienta respondió a la búsqueda de respuestas frente a la definición del nuevo papel asignado a los municipios después de los 90. Entonces, después de los 90 vimos como una gran explosión de presupuestos de planes estratégicos. Y bueno, ¿no? Como dicen los que seguramente ustedes después lo van a ver en planificación estratégica, pero en principio lo que tiene de interesante es que no solamente piensan en el corto plazo, sino que también permite pensar proyectos consensuados con la comunidad, visiones compartidas para el mediano y el largo plazo, ¿no? Si bien hay diferentes modelos de planificación, no está el tecnocrático, el concertado y el consensual, donde se piensan a la participación de forma distinta, lo más interesante es que todos estos instrumentos de políticas permiten la participación de los ciudadanos en la formulación de los problemas y en la resolución de resultados, ¿no? Bien, pasemos entonces, yo ahora voy a acelerar, pero lo van a encontrar a todo en el texto que yo les paso. En la implementación y ejecución, ¿qué reconocemos, ¿no? ¿Qué está por allí? Bueno, tenemos lo que se llama doble lectura, que esta es uno de los institutos participativos más recientes. No hay mucha documentación, no hay mucho estudio de caso que pueda permitirnos conocer más este instituto, pero que es una forma de participación en el proceso de elaboración de las ordenanzas municipales, que consiste en una audiencia pública, es decir, un gran plenario como primera instancia que se realiza obligatoriamente durante el tratamiento legislativo, donde las cuestiones a tratar se hallan básicamente determinadas por la legislación y abarcan aspectos patrimoniales, presupuestarios, tributarios o económicos. Me parece muy interesante este nuevo instituto de participación que se ha implementado en algunos lugares a partir del 2009. Crabaucore lo trabaja muy bien. Sí, en el IPSA, en el instituto, estuvimos charlando con Crabaucore acerca de esto, porque es bien interesante porque toca puntos de la participación ciudadana que no lo tocan otros instrumentos como las cuestiones patrimoniales y sobre los tributos, ¿no? Cuestiones donde la participación ciudadana no había llegado. Y bueno, lo más interesante es que para mí en Entre Ríos es una gran oportunidad, porque todavía muchos lugares no han reformado sus cartas orgánicas y ustedes saben que las comunidades que tengan más de 100.000 habitantes lo podrían hacer. Y hay una posibilidad de poder poner este mecanismo como una forma de pensar leyes a partir de la participación ciudadana en temas muy candentes y donde afectan, ¿no?, mucho el lugar de lo público. Y bueno, estas cartas orgánicas vienen incorporando este procedimiento para la creación de nuevas tasas, por ejemplo, para la concesión de obras y servicios públicos, para la fundación de institutos autárquicos, la formación de empresas municipales y de economía mixta, lo que se viene, ¿no? Gran tema, ¿no? La economía mixta y la contratación de créditos, empréstitos, son temas que generalmente no estaban dispuestos a la participación ciudadana. Así que nada, es bien interesante esto, es para seguirlo y es una ventana de oportunidad para aquellos lugares que tengan que pensar sus cartas orgánicas. Los presupuestos participativos, lo voy a decir muy rápido, ya lo venimos hablando, lo venimos trabajando, que es una herramienta mediante la cual, como sabemos, los ciudadanos y las ciudadanas, las organizaciones sociales y las ONG tienen la oportunidad de influir en la elaboración, el seguimiento y control de la ejecución de una parte del presupuesto público, ampliando la participación democrática en la gestión. Contiene múltiples fases, ¿no?, algunas desde la elaboración de la política, donde se ponen en cuenta los lineamientos sobre los cuales
Esta participación puede influir, como contaba el compañero hace un rato, generalmente tiene que ver con obras de menor envergadura, cordón cuneta, mejoramiento de plazas, construcción de baños en un Zoom, ¿no? Son gastos de obras menores, no tienen un impacto muy fuerte, pero lo que sí permite, digamos, es que la población, los ciudadanos y las ciudadanas puedan decidir acerca de cómo gastar esa porción del presupuesto público, ¿no? Siempre tiene que ir hacia un fin público, no puedo ser, bueno, yo quiero que me arreglen la vereda de mi casa, ¿no? Entonces, hablamos y volvemos a la idea de que la participación produce bienestar público, ¿no? No puede ser para un bien particular, ¿no? La participación generalmente en estos institutos puede ser a título individual o a título corporativo, ¿no? A título representativo. Es decir, depende del diseño institucional, puede participar las personas a título individual o como organización de la sociedad civil. En la Argentina se reconocen ambas modalidades y son bien diferentes, ¿no? Por último, en la implementación también tenemos, por último, no, las agencias o las asociaciones de desarrollo local, entendidas como institutos de ejecución y administración, los cuales son instrumentos creados para hacer operativas algunas estrategias de promoción del desarrollo de los territorios, donde generalmente los temas que se tratan tienen que ver con impulsar la producción, la innovación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Una de las características de estos institutos es que articulan actores del sector público como organismos nacionales, provinciales, universidades, centros tecnológicos y privados. Es bien interesante este Instituto de la Participación porque permite la participación de uno de los actores que pocas veces se los convoca a la participación ciudadana, como son los empresarios y los sindicatos, ¿no? También se pueden organizar bajo la forma mixta, ¿no? Donde la participación se produce desde personas públicas a privadas, entes nacionales como las universidades, entes locales, etcétera. Voy muy rápido porque se me hizo medio tarde, pero no importa porque todo lo van a tener allí en el cuaderno. Y por último, la evaluación, que ya dijimos, la idea central de la evaluación no tiene que ver con el último eslabón, sino de pensarlo como algo que permita una retroalimentación en todo el ciclo de la política. Están los comités de control, que son aquellos que permiten, los que se conocen, y Catalina Smulovich desarrolla como los de accountability social, ¿no? Por medio del cual existe una rendición de cuentas, ¿no? De las autoridades hacia los ciudadanos, donde se informa ex antes y ex post acciones de los poderes públicos y donde, sobre todo, estos bien interesantes, hay sanciones por el incumplimiento o inconducta de los poderes públicos ante un objetivo, ¿no? Por eso estos comités de control funcionan muy poco en nuestro país, porque la verdad, como ya lo dijo nuestro querido Donel, los instrumentos de la accountability vertical es uno de los más desgastados, de los que menos funcionan en nuestro sistema representativo, que tienen que ver con esto, con las instancias de control. Es uno de los elementos fundamentales a fortalecer para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de nuestra democracia, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la participación como un control, donde además existe la posibilidad de sanción, ¿no? Cuando los poderes públicos incumplen aquello a lo que se habían comprometido, ¿no? Existen diversas instancias a partir de las cuales exigir información sobre los resultados de la gestión en sus aspectos financieros, administrativos y políticos. Sin embargo, estas experiencias, obviamente, como siempre, no están exentas de las limitaciones provenientes de los diseños institucionales y de la dependencia de la institución estatal. Muchas veces, como ya dijimos, ¿qué pasa con estos institutos de la participación? Son manipulados por las autoridades públicas, no se ponen en marcha. Una vez que se ponen en marcha, no funcionan como deberían funcionar, no están transparentes los objetivos de la gestión. Entonces, muchas veces terminan no funcionando. Y la auditoría ciudadana, que son instrumentos bien interesantes. Volviendo a la idea de Gualeguaychú, allí se llevó a cabo una en el 2010, también como en 4 o en 5 localidades de Entre Ríos y también en Rosario, bueno, en varios lugares, porque hubo una auditoría ciudadana a nivel nación que llevaba a algunos municipios que llevaban ahí algunos documentos públicos que lo pueden encontrar en la web, si se ponen a googlearlo, dependiente de la Secretaría de Gabinete de Ministros la llevó a cabo, que es un mecanismo participativo, digamos, que brinda la posibilidad a una comunidad política a poder autoevaluarse para mejorar su convivencia democrática, ¿no? Es decir, bueno, una comunidad entera decide, ¿no? Qué puntos trabajar para poder generar
mejores rendimientos democráticos, ¿no? Y ahí es un instituto de participación que despliega muchas técnicas, ¿no? Porque si bien es un instituto donde la auditoría ciudadana funciona, lleva mucho, mucho en el tiempo, porque imagínense que involucra a una comunidad entera, ¿no? Generalmente convoca a distintos actores de la sociedad, y donde se tienen que fijar estándares, a partir de qué cientos estándares se quiere evaluar esa comunidad, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, este programa de auditoría ciudadana de la Nación tenía, por ejemplo, comportamiento cívico, temas de medio ambiente, seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a evaluar? ¿Qué queremos evaluar de nuestra comunidad para ver cómo queremos mejorar, ¿no? Y, bueno, ya sabemos todo lo que pasa con la evaluación. No siempre todo el mundo está dispuesto a poder escuchar lo que esta evaluación realmente dice. Bien, a simple vista y de una forma muy rápida, estos son algunos de los institutos, instrumentos de participación ciudadana que podemos encontrar en el ciclo de la política, cada uno atado a su momento, a su ciclo, pero como les dije, son todos bien distintos, todos tienen distintos objetivos, todos pueden pensarse en políticas bien amplias y bien diferentes. Yo no quiero incumplir con mi tiempo de exposición, hasta aquí llegué. Me quedaban dos diapositivas más, pero la vamos a ver la clase que viene, y antes de cerrar me gustaría poder escucharlas y escucharlos a ustedes, por si hay alguna pregunta, si algo no quedó claro, quiero que me digan cómo vienen, si les parece interesante, si necesitan que les deje más bibliografía, todo lo que ustedes quieran decirme, yo estoy abierta a la escucha y a su participación. Y gracias por estar de ese lado, y escuchando y estar atentos y con todas sus preguntas y todas sus intervenciones. Bien, paso el micrófono entonces. Buenísimo, Cata, muchas gracias. Cedemos la palabra ahora en este minuto final. Bueno, gracias. Gracias por sus intervenciones. Gracias, gracias. Bueno, me parece que no va a haber preguntas, así que ya están por ser las 5. Les agradezco por estar del otro lado. Ay, Adriana levantó la mano. Bien. Te escuchamos, Adriana. Sí, yo solo me encantó, re clarito todo. Me gustaría que dejes la bibliografía o no sé cómo ibas a hacer porque me interesa, yo soy de Rosario del Tala y vamos a hacer gobierno después del 10 de diciembre y quisiera aplicar esto, me interesa muchísimo. Bueno, Adriana, gracias. Claro que sí, las voy a compartir. Ya hay un cuadernillo disponible, pero voy a subir otro que habla básicamente acerca de estos momentos y de los institutos de participación. Y bueno, claramente todo lo que vos quieras, estoy abierta a pasarte bibliografía, así que claro que voy a compartir el Power y alguna bibliografía de referencia. Y felicitaciones por esto, porque te interesa y porque, bueno, si vas a asumir algún puesto, está bueno creer en estas herramientas, en estos institutos para poder llevarla a cabo, así que te voy a estar subiendo material para eso, Adriana. Muchísimas gracias, la verdad que Hola. es muy útil todo, ¿eh? Gracias. Vos sabés que, hola, yo soy de Maciá, me dice alguien. Vos, Adriana, que sos de Rosario del Tala, yo soy oriunda de Maciá también. Así que me alegra mucho que les interese esto. Ahí veo a alguien de Maciá, es mi pueblo, mi patria chica. Así que, bueno, gracias. Gracias y ahí voy a estar subiendo todo el material para aquellos y aquellas que les interese. Gracias a vos. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por las intervenciones y la participación. Seguramente en el transcurso del día de mañana y antes de la tutoría del jueves van a encontrar el material disponible en el aula virtual, así que les invitamos a que recorran la misma para poder acceder a la bibliografía y demás cuestiones que Catalina ha ido mencionando a lo largo de la clase. Les proponemos que de cara a la tutoría del jueves vayan pensando, identificando modalidades o dispositivos de participación ciudadana que se estén llevando a cabo en sus comunidades
o que se hayan llevado adelante en algún momento, aunque no estén vigentes o en funcionamiento en la actualidad, y en el caso de que no encuentren ningún ejemplo que les permita ilustrar esto que les estamos pidiendo, bueno, comiencen a atreverse a pensar, digamos, propuestas de participación para sus territorios, así como Adriana quiere hacer desde el gobierno local de Rosario del Tala. Bueno, el resto también que se vaya despacito animando a bajar y territorializar, o sea, apropiarse y territorializar fuerte lo de la participación ciudadana. Vamos a seguir profundizando en estas cuestiones a lo largo del módulo, pero me parece que ya es un buen momento para plantear fuerte este tema, y quienes quizás no estén ocupando ni vayan a ocupar lugares más vinculados con la gestión, piensen qué pueden aportar desde su rol profesional o cotidiano en términos de participación, ¿no? Para generar y potenciar participación ciudadana, no solo, digamos, hay que hacerlo desde el Estado, sino que justamente, y de esto hemos ido hablando, también lo podemos plantear de abajo hacia arriba, desde las organizaciones de la sociedad civil, las comisiones vecinales, las escuelas, los clubes, etcétera, etcétera. Así que bueno, les dejamos planteada la inquietud. Recuerden que tienen tiempo hasta el 20 inclusive para completar el trámite de registro en CIU Guaraní y de inscripción efectiva en la diplomatura, de forma tal de poder cerrar esta cuestión administrativa antes de que termine este mes. De todas formas, van a volver sobre esta cuestión los tutores y las tutoras el jueves, así que bueno, muy importante que se conecten a la tutoría ese día. Nada más, muchas gracias, buenas tardes y nos vemos el jueves. Chao, gracias.